Del Movimiento Nueva República. Gracias por estar aquí con nosotros, don Alvin. La posición expresada por ustedes ayer ha generado un debate interesante en las redes sociales y yo he sido muy enfático en advertir el término utilizado en esa conferencia de prensa, que era recomendación. Así es. Recomendación no es exigencia, no es dictatorial, no está escrito en piedra. Cuéntenos, ¿por qué recomendación, señor Alvin Widen? Gracias, Álvaro. Buenos días. Técnicamente hablando, el grupo de ciudadanos que nos hemos unido en Nueva República, preocupados por la división de la oposición, preocupados porque somos el 60% del electorado, más del 60%, el electorado se ha dividido hacia la oposición mayoritariamente. Pero desgraciadamente tenemos la división de la oposición, división que no pudimos superar hace meses cuando tratamos de unificar a los dos partidos para que depusiesen intereses partidistas y nos abocáramos a una alianza de oposición que tuviese la capacidad de derrotar las pretensiones reeleccionistas de Ricardo Martinelli. Aquel intento, aquellos esfuerzos fracasaron por razones ya conocidas. Entonces ahora nos quedó, después de ese triste fracaso, pues, de nuestras pretensiones de lograr la unificación de la oposición, determinar qué hacíamos. Entonces consideramos que el grupo tenía dentro de sus integrantes gente de mucha trayectoria independiente, gente de mucha credibilidad pública, y que ello nos daba el derecho, como lo tiene todo ciudadano, de hacer recomendaciones. Nosotros no le podemos poner una pistola en la cabeza a nadie para que siga nuestra recomendación. Nosotros tenemos toda la capacidad de comparecer ante la opinión pública con la honestidad, con la transparencia, con lo que ha sido la trayectoria de los integrantes de este grupo. ¿Quiénes integran este grupo? Mario Galindo lo preside, Roberto Eisman es uno de sus directivos en el comité ejecutivo, Yeyito Barría es otro, la licenciada Troitiño. ¿Ella pertenece al Bermúdez, grupo o renunció al grupo de Esmeralda Troitiño? Nosotros no sabemos que haya renunciado. Ayer veía un tuit de la señora Teresita Yanis de Arias, donde decía que había conversado con Esmeralda Rosemena de Troitiño y le había manifestado que no estaba allá en el grupo. Bueno, ella no estuvo ayer en la actividad. No, nos enteramos por esta vía porque fue convocada a la reunión, no recibimos ninguna respuesta, de manera que desgraciadamente no sabemos cuál es la causa ni el motivo de su renuncia, ni siquiera se ha renunciado. O sea, pero eso no es importante, somos 6 los integrantes, nos convocamos en la fecha que nos teníamos que convocar, fue convocada formalmente, no compareció y bueno, ese es su derecho. Eso no es el problema. Yo a eso no le doy ninguna importancia, yo le atribuyo la importancia es que el consenso total del grupo fue presente, porque uno cuenta a las personas presentes, fue avalar o recomendar, sujeta a condiciones de 12 puntos que van dirigidos a recobrar la institucionalidad del país, a recomendar a Juan Carlos Navarro, por considerar nosotros, luego de analistas internacionales que trajimos, luego análisis de todas las encuestas, luego análisis de las tendencias, luego el análisis principal es que nada más falta una semana para las elecciones, prácticamente 9 días, y ya la tendencia que tenía ascendente Juan Carlos Varela, desgraciadamente no va a poder cuajar en una posibilidad real, en opinión del grupo, para poder vencer a Ricardo Martinelli en su pretensión reeleccionista. Esto nos trajo entonces a abocarnos a considerar, como en efecto consideramos, a Juan Carlos Navarro por la estructura de su partido, por los candidatos a diputados, a representantes, alcaldes que tienen todo el país, los cuales valoramos ese elemento, porque es un elemento importante, porque acuérdate que los candidatos, la fortaleza de los candidatos son los que hacen llevar los votos a la urna el día de las elecciones. Esa circunstancia, más sumado al hecho de que 2 de las 3 encuestas, el que va en segundo lugar, sin la menor duda, es Juan Carlos Navarro, nos permitió colocarnos en la situación de avalar, recomendar la candidatura de Juan Carlos Navarro como el que tiene la posibilidad de vencer la pretensión reeleccionista de Ricardo Martinelli. Y para nosotros ese es el voto estratégico, es el voto a conciencia, es el voto que le pedimos al ciudadano que ejerza
entendiendo que estamos en una circunstancia histórica muy delicada, en la cual si nosotros mantenemos dividido el voto de la oposición, Martinelli se va a salir con la suya y va a instaurar una dictadura en el país. Va a tener 9 magistrados de la Corte Suprema, de 9. Va a tener todo el control de los directivos del canal, va a tener los 10 directores del canal nombrados por él, de personas que él maneja, como ha estado haciendo estos 5 años. Va a tener todos los magistrados del Tribunal Electoral, va a modificar la Constitución y va a bajar la prohibición de la reelección de 10 a 5 años para ser el candidato en el 19 él. A mi juicio, eso es personal mío, tiene la carta renuncia sin fecha de Mimito, como le puso a firmar a los magistrados de la Corte que ha nombrado, cartas renuncia sin fecha, y ya se la aplicó a uno, ya se la aplicó a aquel que sacó que había nombrado él. Almengor. Es decir, vean señores, esto es muy sencillo. Yo recuerdo cuando Winston Churchill, Inglaterra, enemigo a muerte de Stalin, se tuvo que ir a Potsdam a sentar con Stalin. Recordarán eso en la historia, con Churchill, para enfrentar a Hitler. Y lo hicieron y lo vencieron. Este es el momento de olvidar a rencillas del pasado. Yo les puedo decir, te puedo contar algo que históricamente se ha mantenido sin hacerse público nunca. Yo participé en nombre de o representando al presidente Endara con Eusebio Marchowski, y Chinchorro Cales lo sabe, y lo cito porque él lo sabe, cuando fuimos al PRD a pedirle los 11 votos del PRD y uno del PALA que ellos controlaban, para poder evitar que la Asamblea Legislativa juzgara como se pretendía hacer, porque había caído en manos de la oposición en ese momento, del presidente Endara, lo juzgara y lo separara del cargo. O sea, y nos fuimos... La Democracia Cristiana era... La Democracia Cristiana era el partido de oposición ya. Tenía 28 diputados, más los PRD ganaban la asamblea y juzgaban Endara. Ese juicio estaba pendiente ahí, se iba a hacer. Y tuvimos que ir a conversar con Ernesto Pérez Vallares, secretario, a casa de Ernesto Pérez Vallares, Eusebio Marchewski y yo en representación de Endara, y obtener los 12 votos que se materializaron a la mañana siguiente en la asamblea, para que ganara como presidente de la asamblea el candidato de Endara, que en ese momento era Lucas Sarat. Así que esos radicalismos, esos odios al PRD, oiga, muchas veces por valores superiores hemos tenido que conversar con el PRD. Usted me abre la puerta para una pregunta que vi con mucha insistencia este tema en redes sociales anoche, y se la hago. ¿Cómo precisamente un hombre como Aurelio Barría, un hombre como Alvin Widen, un hombre como Roberto Eisman, como Mario Galindo, que fueron perseguidos por el PRD, hoy salen a la palestra a pedir el voto para el PRD, partido que los persiguió? Le pregunto. Porque hemos aprendido a empinarnos sobre el pasado, porque tenemos como panameños todos que mirar el futuro, porque no podemos seguir manteniendo dividido al país, porque esa división la estimula Ricardo Martinelli para apoderarse del país, porque si nosotros con el fanatismo, en el odio, en el rencor, no nos damos cuenta del daño que le hacemos al país, simplemente se lo entregamos a Ricardo Martinelli, y eso no lo podemos hacer por el futuro de nuestros hijos y nietos. Tenemos que asumir la responsabilidad histórica. No es una decisión fácil. Dieguito Barría es un hombre íntegro, es un hombre que toda la vida ha sido un luchador contra el PRD, igual que yo, igual que Eisman, igual que Mario Galindo. Pero nos tenemos que empinar sobre el pasado. Aquí hemos tenido 2 gobiernos PRD en democracia. Nadie se ha sentido perseguido. Hoy por hoy, si se quiere, el PRD es un partido democrático. Nosotros no podemos vivir anclados al pasado, señores. Nosotros tenemos que ver la nación, tenemos que ver el futuro. Esta división de la oposición, que es culpa de la propia oposición. Yo me acuerdo, fui a debatir con los 2 partidos eso a un programa de televisión, porque ellos estaban opuestos a la segunda vuelta. Mire usted las circunstancias. Si hubiéramos tenido segunda vuelta, no hubiera habido necesidad en este momento del voto útil, porque el voto útil es una materia de segundas vueltas.
pero le hemos tenido que traer a la única vuelta que tenemos porque es la única posibilidad de ganar. ¿Y por qué no querían la segunda vuelta? Porque no convenía a sus intereses. Esa es la realidad. ¿A los intereses de quién? A los intereses del señor Varela, que quería ser el candidato de gobierno. Esa es la realidad. Estaba en la alianza con Martinelli cuando Pero no la quiso nadie de la oposición. Ni bueno, el PRD tampoco. porque casualmente engañaron al país con eso. Esa era la solución. Con eso no hubiéramos tenido este problema hoy. Ayer los seguidores de Juan Carlos Varela salieron en las redes sociales a bombardear esta decisión del movimiento Nueva República. Es más, hoy los independientes por Varela van a tener un pronunciamiento al mediodía. Señor Widen, la gente en las redes sociales decía, ¿por qué Navarro y no Varela? Porque luego de un análisis concienzudo, luego de, y eso lo sabe toda la ciudadanía, las inclinaciones personales nuestras podían ser más afines a Varela que a Navarro. Pero nosotros actuamos con responsabilidad. No somos infalibles, no somos dioses. Advertimos eso. Pero creemos que la mejor decisión que hemos tomado es esa de avalar a Navarro, porque consideramos que las posibilidades reales de triunfo, sin manipular números, sin traer cuentos, ni traer analistas, como tienen algunos sectores que te van a enseñar números y tendencias, ilusiones. Esto no es un juego de ilusiones. Los ilusionismos son dañinos, los fanatismos son más dañinos. Y aquí hay una manifestación de fanatismo. Están pensando más en la belleza de su candidato que en la nación. Y eso no puede ser. Aquí me pasan una pregunta. Cuando Arias Calderón y Rubén Arosemena se aliaron al PRD, Alvin Widen se pronunció en contra vehementemente. No, yo le sentí que ese es el derecho de ellos. ¿No lo criticó usted? Critiqué eso, jamás, no lo hice. No lo hice porque consideraba que ese es el derecho de ellos. Si la consideración del Partido Demócrata Cristiano en ese momento era que, y en ese momento, fíjese la paradoja, no es nada comparable con este momento. Ahí no estaba en juego la institucionalidad del país. Es más, lo único que podría retrospectivamente decir es que esa alianza no la entendía, pero no puedo criticarlo, ese era su derecho ciudadano. ¿Cuál es el compromiso de Navarro con ustedes en esta alianza? Los 12 puntos que se van a firmar hoy. ¿Qué dicen estos 12 puntos? Entre ellos, convocar una asamblea constituyente. Dentro del compromiso está que esa asamblea constituyente, primero que nada, debe convocar un gobierno de unidad nacional, con los sectores políticos y de oposición, sin excluyendo Cambio Democrático, obviamente, y Molirena, y además de ello, debe hacer partícipe a independientes en ese gobierno de unidad nacional. Esos son requisitos sine qua non para mantener el aval. Debe nombrar procurador y contralor independientes con más de 3 años de no militancia política. Debe el señor Navarro, o quien hubiésemos avalado, debe nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia independientes también con más de 3 años. Y en fin, toda una serie ya de otras condiciones, ya no tanto institucionales, sino necesarias para el desarrollo del país. ¿Qué asidero jurídico tiene ese compromiso? El asidero político jurídico que tiene la opinión pública va a ser firmado. Si va a ser firmado ante lo denunciaríamos. Ustedes salen inmediatamente. Salimos, el Movimiento Nueva República es garante de ese compromiso y él tiene que cumplirlo. Si no lo cumple, lo atacaremos. Lo haré yo en la Asamblea, lo hará el Movimiento Nueva República, pero faltaría su palabra. Le pregunto porque el presidente lo único que tiene como obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, la Constitución. Esto lo incorpora él a su plan de gobierno. Si él no lo cumple, él falta a su plan de gobierno. Y además el cumplimiento es muy rápido, porque es a inicios de su gobierno. O sea, no hay manera que no lo cumpla, porque es a inicio de su gobierno. Las primeras decisiones son quién va a ser el procurador, que ya le digo, si Martinelli se sale con la suya, tiene toda la Corte Suprema de Justicia, tiene al procurador, tiene a va a reelegir a la señora de Bianchini en la Contraloría, la señora Belfon, una sicaria jurídica, va a ser reelegida. ¿Esa constituyente cómo se redactaría? Esa nueva constitución, se tiene que elegir a los constituyentes por elección popular. La Constitución tiene el mecanismo para elegir a los constituyentes por elección. ¿Cuándo en este país iremos a las urnas
a votar a favor de y no en contra de? Desgraciadamente... Todavía no hemos votado a favor de nadie, hemos Bueno, votado en contra de. Desgraciadamente esta es la primera vez en 24 años que estamos en una coyuntura en que está en juego las instituciones democráticas, en que eso no lo puede discutir nadie. Las instituciones democráticas, por primera vez en 24 años de democracia, de recobrar la democracia, está en juego esa institucionalidad. Y eso es lo grave, eso es lo peligroso. Porque antes aquí, bueno, si te gustaba más el candidato del PRD o el candidato del agronomismo, bueno, votabas con Mireya, votabas con Martín, en fin. Y eso no traía consecuencias, que ese es el ejemplo que te pongo de la alianza de los demócratas cristianos. Eso no había consecuencia, era un problema simplemente de gobierno. Gobiernan mejores, gobiernan peores, es el candidato que me gusta, no es el candidato que me... Hoy no, hoy estamos en una coyuntura diferente. Yo le hago un llamado a todos los ciudadanos agronofistas, independientes y demás, a que pensemos en la nación, subordinemos el partidismo, subordinemos en beneficio de la nación todo interés particular. No podemos entrar la nación. Estamos en una hora crítica. Anoche, este país va a volver, va para atrás, va para la década del 40, los gobiernos estilo Somoza, estilo Trujillo. Anoche, hace 11 horas, dice Ricardo Martinelli en su cuenta de Twitter, después de todos los acontecimientos políticos de hoy, más que nunca me voy a dormir tranquilo, feliz y contento. El gran farsante, Álvaro. Si eso fuera verdad, lo último que hace ese caballero, que es un genio de la maldad, es escribirlo. El gran farsante está golpeado, sabe que el voto útil lo golpea. Esa es la manera como él trabaja. Voltea las cosas, hace aparentar una cosa para perjudicar otra. Pero y en ese manejo ha llevado al país. El gran farsante. Mira, el solo hecho de escribir eso confirma lo efectivo que fuimos con el voto útil. Porque él sí le tiene miedo al PRD. Él sabe que el PRD tiene capacidad de ganarle. Él lo sabe, por eso escribe eso. Para sembrar la duda, dice, este es mi candidato. ¿Qué está diciendo en el fondo? Navarro es mi candidato. Usted se inscribe. Plan B. Entonces, manejan esos cuentitos, ¿no? Va a resultar que Navarro es su plan B. ¿Veremos a Widen en algún momento inscrito en el PRD? No, jamás. Usted lo sabe muy bien. Usted sabe, primero que nada, Varela y Navarro me ofrecieron la candidatura a diputado y se las negué a los dos. Preferí el duro camino del independiente. Ayer un necio me escribió, bueno, vas a perder, ya no vas a salir de diputado porque vas a perder los votos de los agnufistas, como si hubiera hecho mi campaña independiente sobre la base de los votos agnufistas. Lo respeto a la masa agnufista, pero no le pedí votos. Yo fui agnufista hace 4 años, hasta hace 4 años, y me fui del partido agnufista, no satisfecho que se hubieran mantenido con Martinelli robando. Estuvieron 26 meses viendo eso. Vamos a hablar claro. Y los voy a retar al que venga a faltarnos el respeto, a que vamos a hablar del pasado aquí. Vamos a hablar de todos los pasados. Yo sí puedo hablar con autoridad moral en este país. Porque a mí nadie me ha comprado, nadie me ha alquilado y nadie me comprará. A Bobby Eyman nadie lo compra. A Mario Galindo nadie lo compra. A Yeyito Barría nadie lo compra. O sea, somos hombres de una trayectoria. Y el hecho de que tengamos una posición política responsable no le da derecho a nadie ni ofendernos, ni faltarnos el respeto, ni que sean más decentes, ni más honorables que nosotros. Eso no se lo voy a aceptar a nadie. Gracias, don Alvin Widen.